más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar.
hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar
corazón, es el remedio a tu aflicción. Es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Nada de esto será malo, sé que es humano. Resta tu intención de levantarte, para mí es lo que cuenta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta tu presencia. Se hace claro ante mí, me libera y alienta tu presencia. Se hace claro ante mí, me libera y alienta tu presencia. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Hoy, si digo que te levantes, es porque creo, siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, sí. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, sí. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí. Y se hace claro de mí. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rag. You don't know who I am. I could be the ones to quiet you. Loud, la la loud, loud, la loud. He's a day, yeah yeah. Loud, la la loud, la loud, la loud. He's a danger man. Fussing and fighting, then you cannot stop. He's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine.
And the way they still want, like you're indestructible. Don't you know after Adam, all of the men expendable? La 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 la, he's a danger man, yeah yeah. La 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 la, he's a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop, he's a danger man, yeah yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. One day with your gun at your knife, you might take someone's life. Ain't no use saying sorry. Sorry want to bring back so you're laughing. I want to see the light. I want to see the light. I want to see the light. I want to see. La 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 la. Yes, a danger man, yeah yeah. La 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 la. Yes, a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop. Yes, a danger man, yeah yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man, danger man, danger man, danger man, danger man. Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, 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 no. Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, 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 no. I want to see the light. I want to see the light. I want to see the light. I want to see. No, 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 nena, no soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así. No, 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 no. Danger man, danger man, danger man, danger man. No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor, no puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número 1, no hay nada que me pueda detener.
hace sentir mejor. Me enciendo con vos. No puedo entender lo que me decís. En alguna parte te has metido que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás, amor? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. ¿Dónde estás? Te has metido que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Oh no. Nada que me pueda hacer parar, nada que me pueda detener. Oh no no, oh no 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 no
relator y como comentarista. Ahorita fue como comentarista el segundo año que me toca, la verdad que estoy muy feliz. Bueno, un partido que promete, un equipo como Hispano que de 4 partidos no ha conocido la victoria y Obras Basket también ha jugado solamente un solo partido contra Peñarol, que en la última pelota perdió 85-83 justamente acá en el Templo del Rock. Así que obviamente los dos equipos con ansias de poder saborear la primera victoria de esta Liga de Desarrollo. Sí, los dos equipos ya preparándose para empezar este nuevo encuentro. 22 horas es el horario oficial, todos los partidos de la Liga de Desarrollo serán 22 horas en esta temporada 2017 y bueno, muchos de estos chicos están disputando también la Liga Nacional, forman parte del plantel tanto de Obras como de Hispano. Así que, Juli, si a vos te parece, seguimos con un poco más del precalentamiento y ya después nos metemos en lo que va a ser el partido. Bien, el Templo del Rock con marco de público interesante, Julieta. Hay bastante familia, gente que se ha acercado a esta Liga de Desarrollo 2017 que ha tenido un gran salto de lo que fue el 2016. Ya tiene espacio para los chicos propios. Día propio en realidad más que nada. Van a jugar antes siempre de los partidos de la Liga Nacional. Sí, van a hacer las reservas, ¿no? Claro, una especie de reserva, exactamente. Vale también aclarar que muchos de estos jugadores o muchos jugadores de la edición, digamos, del año pasado no están en los planteles porque han subido, como hemos dicho, de calidad y hoy día son del plantel de Liga Nacional, como también vos en principio comentaste de que muchos jugadores de Obras Basket son también parte del plantel de Liga Nacional. Ya que mencionabas Obras Basket, vamos a nombrarlos a los chicos. En este caso serán 10 los que estarán hoy, los que tendrá a disposición Santiago Petersen, Agustín Acevedo, Guido Ranalli, Franco Smianotti, Santiago Jakulska, Tomás Cocha, Luca Baluzzi, Francisco Barbotti con el número 11, Manuel Trossman, Alejo Rodríguez con el 12 y por último el número 13, Adriano Mareto. Son los dirigidos por Santiago Petersen. Mientras que estaremos viendo también cuáles serán los que estarán disputando hoy por Hispano. Sí, el número 3, Luis Barrios Núñez, con el número 10, Segundo Vasconchelo, con el número 11, Federico Prado Timoni, con el número 12, Galo Vega Costa, con el número 13, Iván Catani, con el número 14, Gabriel Brown, número 17, Diego Koch, 31, Matías Velázquez, 19, Gonzalo Torres y el número 18, Matías Bernardini. El entrenador es el ayudante de Murphy, que es entrenador de Liga Nacional, que es Esteban Gatti. Exactamente.
Los chicos están terminando de hacer ya sus movimientos precompetitivos. Como les comentábamos en la apertura, ninguno de los dos conoce la victoria. El escenario es un poco más favorable para Obras porque solo ha disputado un partido. Lo ha perdido con Peñarol la semana pasada en el televisado. Sí, en el primer televisor de la Liga de Desarrollo, que fue por Deporte B, se jugó acá en el Templo del Rock. Y bueno, la última pelota no entró, no hubo fortuna, sí, y bueno, y se quedó Peñarol, igual un gran partido. Peñarol venía de jugar los partidos anteriores donde ha goleado, donde ha hecho más de 100 puntos, y la verdad que Obras ha hecho una buena actuación, pero bueno, así es el juego, ¿no? Se puede ganar y se puede perder. Exactamente, justamente Peñarol, que es uno de los líderes de esta conferencia, de esta zona sur de la Liga de Desarrollo, ha ganado todos los encuentros que ha disputado, también junto a Bahía Básquet y demás han sido los que han salido favorecidos de estas primeras fechas. Lo que decíamos también de Hispano, que ha perdido 4 encuentros, 2 de local, 2 de visitante, son los que han disputado. El día de ayer tuvieron que estar jugando contra Boca, completaron un partido que debía haberse jugado el domingo, bien digo, pero por problemas climáticos y demás en el primer cuarto se tuvo que suspender. Ayer fue victoria para el Ceneice, también, que arrancó muy bien en esta liga de desarrollo. Si te parece, estamos viendo los árbitros. Pablo Ayub y Franco Buscaglia serán los dos encargados de impartir justicia hoy por hoy en el Templo del Rock. Se ubican en el banco como en la liga, ¿no? Obras en el lado izquierdo y en el lado derecho, o por lo menos a mi izquierda y a mi derecha, los dos bancos de suplentes. Sí, es todo igual como la Liga Nacional. Un poco la idea es esa, ¿no? Que los jugadores sientan que son una especie de jugadores profesionales, por decir de alguna manera. Uno habla normalmente con los juveniles de Obras Básquet y lo que más les entusiasma es esto de las giras, ¿no? De ir de gira y con los jugadores de Liga Nacional y viajar y ver cómo, por ejemplo, en este caso, que Obras Básquet tiene jugadores importantes como un Walter Herman, con un Martín Leiva, mismo Denny Horner, poder un poco no vivir el día a día con esos jugadores que para ellos es increíble. Sí, además la suerte de los chicos de Obras de poder convivir con medallistas olímpicos, ¿no? Porque por favor, sí. Son tipos de calibre, aunque se tengan algún bautismo y demás, vengan con pelos de menos o algún peinado medio extraño. Bien, ya estamos dispuestos para ver quiénes son los 5 que salen por cada lado. Los que se han quitado el buzo de precalentamiento en Hispano son el 18 Matías Verdini, el número 13 Iván Catani, a ver si los veo bien, el 17 Diego Koch, me faltan 2, el 10 segundo Vasconcelo y por último va a ser Vega Acosta, ¿sí? Galo Vega Acosta. Bueno, por el lado de Obras Básquet, los que entran son Agustín Acevedo, Francisco Barbotti, Luca Baluzzi, Franco Esmagnotti, y me estaría faltando uno que está dando... Te lo están tapando. Y Tomás Cocha, sí, porque justo estaba dando las últimas instrucciones su entrenador Santiago Peters y lo tenía tapado. Así que bueno, estamos esperando ya para comenzar esta nueva fecha de la Liga de Desarrollo, segunda para Obras, número 5 para Hispano. ¿Sí? Recordemos que estamos aquí ya en el streaming de Obras Básquet en este momento. Se saludan los jugadores, ya listos para que la pelota vuele por el aire y ya empezar estos 10 minutos de este primer cuarto. Pancho Barbotti ahí que espera que vuele la pelota y comenzó el partido. El balón que lo toma Luca Baluzzi, que pica sobre el lado izquierdo. Se hace lugar, pero bueno, no puede. La pelota va para Barbotti. Barbotti para Tomás Cocha. Cocha de vuelta para Luca Baluzzi, que tira para 2. Pega en el soporte y el rebote es para Hispano, que sale corriendo rápido. El ataque para Vasconcelos, que tiraba y consigue la falta, la primera. Sí, la primera falta es de Agustín Acevedo, es la primera de equipo y la primera del jugador aurinegro. Baluzzi ha tomado el tiro que normalmente él toma, o sea que... Estaba bien tomado ese tiro. Va a salir ahora Hispano en la ofensiva con la pelota para Diego Koch. Diego Koch que toma la iniciativa, va a tirar para 2 y pega también en el soporte. Acevedo con el balón para Tomás Cocha, que va de izquierda a derecha.
se la da al Pancho Barbotti, que creo que esa va a ser la carta ofensiva el día de hoy en la pintura. 1, 2, 3, logra el pase para Cocha, va a tirar para 2, pega también en el soporte y el rebote, en este caso es para Vega. Bueno, un partido ida y vuelta donde todavía no han convertido en ninguno de los dos equipos, pero bueno, parece que va a ser un partido donde se va a correr mucho. Exactamente, y justamente mientras penetraba Vasconcelo, pedía una falta el banco de Hispano, pero no se la dieron los árbitros. Encuentra abierta la puerta de atrás Barbotti para Acevedo, Acevedo en la pintura, logra pasar uno, caminó. Sí, no supo aprovechar la caída del jugador de Koch y bueno, y caminó porque era un tiro claro, en un tiro abajo del aro que podía haber cometido sin ningún problema. Quizás también son los nervios un poco, ¿no? No deja de ser el segundo partido de Liga de Desarrollo y siempre los primeros minutos, como exjugadora que soy, siempre es como que los nervios están a flor de piel. Sí, es verdad, la gran capitana hoy por hoy dándonos conceptos. Vasconcelo que pica el balón, va para el eje de cancha hacia Koch, va a tirar para 2. Convierte, Bernardini convierte los primeros 2 puntos del partido, 2-0, gana el conjunto visitante. La pelota va para Luca Baluzzi en el eje de cancha, para Acevedo. Acevedo que entrega el balón para Smianotti para Tomás Cocha que pide el pick. No se lo dan para Pancho Barbotti, camada de 3 y penetra hacia el aro, pero no puede convertir. Y el rebote es para Hispano, Vasconcelo. Ahora va a salir un poquito más tranquilo, porque estaban corriendo hoy bastante. Es Smianotti que asfixia con la marca, logra igual zafar Vasconcelo, tira para 2, no, pero tira el centro y cabecea, agarró el rebote el mismo. Sí, todo. Y sale de vuelta con la coordinación ofensiva ahora para Bernardini y para Vasconcelo, va a tirar para 3. No, la pelota no quiso entrar y el rebote fácil para Luca Baluzzi que sale con Tomás Cocha, le dejaron la puerta abierta a Barbotti. No vale el doble y hubo falta ofensiva. Sí, fue una clara falta donde Barbotti, en el afán de querer penetrar, con su codo izquierdo, exacto, se quiso, digamos, separar al jugador para tener una chance clara de gol y fue Lo vio el árbitro. Lo vio el árbitro y lo vimos nosotros que estaba acá, Sí. estamos acá cerquita. Lo atraparon. Primera falta para el 10 de Obras, Pancho Barbotti, y el que la lleva es el otro 10, Vasconcelo, mientras que Smianotti le cachetea la pelota y sale por la línea lateral. Lateral, Y sí. Sí, lateral. Y es pelota para Hispano, que gana 2-0 el partido, poco goleo en estos primeros minutos del primer cuarto. Va ahora Koch hacia adentro, tira, no consigue la falta, no consigue el doble, pero sí una nueva falta, en este caso de Luca Baluzzi. Sí, exacto, es la primera de Luca Baluzzi, la segunda de equipo. Por lo poco que podemos llegar a notar del equipo de Hispano es que quizás no toman demasiados tiros externos, sino que normalmente juegan mucho el 1 contra 1 y van bajo la pintura. Obviamente buscando la falta, el doble de la falta o el doble. Es una lectura que, bueno, que en el transcurso del partido seguramente Obras Vázquez lo verá, pero claramente por el momento el juego de Hispano es la penetración y el 1 contra 1. Koch convirtió los dos para poner 4-0 a su equipo arriba hoy frente a Obras. Baluzzi que entrega el balón para Barbotti, Barbotti para Smianotti que está en el medio de la cancha pensando qué es lo que va a hacer y el pase va para Cocha que intenta zafar de la marca, ahora lo doble marcan, pudo zafar para Smianotti, el balón de vuelta para Cocha que va a tirar para 3, pega en el soporte y el rebote es para Acevedo y tienen una nueva cuenta de 14 en este caso para Obras. Tomás Cocha mira el aro y pica el balón, decide encararlo, va a tirar para 2, doble fácil, lindo doble, atlético. Lindo doble de penetración, digamos, por la línea de fondo. Y bueno, luego de casi 3 minutos de juego, Obras convierte los primeros 2 puntos de juego. Exactamente, y ahora sale rápido el ataque para Hispano, pero no logran el doble fácil. Y la pelota es para Pancho Barbotti, que le cuesta salir para Smianotti. Ataque rápido de Obras, Acevedo va a tirar para 2. Encaró el aro, consiguió la falta, no pudo convertir. No, la falta es del número 13 de Catani. De Catani, la primera del jugador y la primera de equipo. Buena visión de Acevedo, donde vio la ventaja, penetró y bueno, se vio con dos jugadores donde automáticamente le convirtieron la falta. Primer tiro libre adentro de Acevedo. 62% para Obras en este torneo desde la línea de tiros libres. Esos fueron los porcentajes que tiene por ahora. 1 de 2 convirtió a Acevedo, pero pelean el rebote. Son fieros los chicos de Obras peleando el rebote. No lo pudo conseguir, pero le costó bastante a Hispano poder salir en esta ofensiva. Vasconcelo que va de izquierda a derecha y decide encarar hacia el aro. Pero no, hubo falta antes, cuando estaba corriendo, de Franco Smianotti. La primera. Problemas de faltas para Obras ya. 4
en casi 3 minutos y medio. Sí, eso no son buenas noticias porque, como te estaba diciendo, es un equipo que Hispano penetra y al ponerlo en penalización, obviamente que lo hará con más énfasis, porque saben que sí o sí, si no es falta es gol y si no va a la línea de tiro libre. Exactamente, y ahora de vuelta rápidamente salen y buscan el aro los chicos de Hispano, y eso se trasluce en las estadísticas. 8 asistencias por partido tiene Hispano. Eso quiere decir que no hace una rotación de balón, sino que toman esto, ¿no? Hay uno que toma el liderazgo, ataca, a ver cómo puede romper la defensa local. Bueno, en este caso Acevedo es la segunda falta, es la quinta de equipo, justamente lo que veníamos hablando. Por otro lado hubo un cambio, se sienta Franco Esmagnotti, el base, y entra Adriano Mareto. Exactamente, primer tiro libre para Iván Catani, que convierte. 5-3 va la cuenta. También hay otro cambio, se sentó Agustín Acevedo porque es la segunda falta y entró Guido Ranalli. Bien, ahí estaban los cambios de Obras, mientras que 2 de 2 tiene Catani. Ha logrado convertir los 2 y 6-3. Gana la visita. Y Mareto, que rompe rápido, pierde el balón en el primer ataque que tiene. No ha podido conseguir la pelota a Vasconcelos, se le escapó. Hay bastante humedad hoy en la cancha, entonces se va a escapar bastantes veces la pelota. Zafó Mareto de esta porque no tuvo un buen comienzo de partido. No, hablemos de que bueno, también hace calor, Sí. Está húmedo y bueno, y eso también no aporta demasiado al juego. Desde el fondo sale Luca Baluzzi para Mareto. Y 8. Le han cobrado 8. Claro, 8 segundos. Claro, porque ya habían pasado ya son 8 segundos Para pasar la mitad para de cancha. pasar de cancha. Le comentamos a la gente, sabemos que la gente es básquet, pero bueno, son 8 segundos para pasar la mitad de cancha, ya habían pasado 6 segundos. Por consiguiente, Le quedaban solo 2 segundos. Y ahora va a tirar el triple, va a ensayar un triple Hispano, pero no lo logra. Pegó en el soporte y feo, fue el triple. Ahora sale rápido Obras con Mareto. Mareto para Cocha Camada de un lado para el otro, pero ahora decide pensar a ver qué es lo que va a hacer, si juega o no. Va a jugar con Barbotti en la línea de 3, Barbotti para Mareto. Ahora Tomás Cocha de vuelta, va a tirar para 3 y sí, convierte primer triple para Obras en el juego, 6-6. Bueno, es una marca registrada de Tomás Cocha, no es un tirador nato y digamos se alimenta de eso. 3 de 6 tuvo en el partido pasado con Peñarol, el 50%. Es lo que tiene, es el que más tira. Es una buena efectividad igual, 50%. Ojalá yo hubiese tenido todo el partido 50%. Bueno, te ha metido algún que otro triple, lo he visto yo. Bien, ahora la pelota va para Mareto, que decide esperar a que se arme la ofensiva de Obras. Sale Cocha, espera con la cortina de Barbotti, descarga. Y ahora va a tirar el Baluzzi de 3, pega y del rebote es para Vega. Sale Vasconcelos picando el balón desde el lado derecho, cruza toda la pelota para Bernardini, tira para 3 y no consigue, fácil. Ahora le queda el rebote ahora, Baluzzi no consigue el doble tampoco, fácil. Ahí está errático el partido, va de un lado para el otro y Vasconcelos que va a esperar. La dejó boyando la pelota para que la agarrara Vega. Le iba a jugar el 1 contra 1 a Pancho, pero no se animó. Y ahora sí Vasconcelos que va contra todos. Tapa de Pancho, ¿eh? Tapa de Pancho que está en un lado y en el otro. Faja de Tomás Cocha, no se entendieron entre Cocha y Baluzzi. Era linda igual la jugada, no se ha entendido, una pelota perdida más para Obras, que ya debe tener 3 pelotas perdidas. Ha sido un errático comienzo para el equipo local e Hispano no lo está aprovechando. No, exacto, igual, o sea, en realidad, bueno, Obras tiene 3 pelotas perdidas, Hispano tiene una sola. Súmele 2. 2 pelotas perdidas, ahí está, me quedé mirando por eso la jugada, si cobraba falta o algo. 3 pelotas Obras, 2 pelotas perdidas, un partido, como vos bien decís, ida y vuelta, donde están muy erráticos ambos equipos. De todas maneras, viendo muy así por arriba, quizás Hispano tiene un poco más de juego, pero bueno, no sale de lo que es la penetración y la descarga o la penetración directa. Exactamente, no hay un sistema de juego con pases. Obras sí lo tiene, en este caso lo utiliza, pero no puede Mareto hacer un buen pase y una pelota perdida más para Obras. Y factura Bernardi, no. El rebote va para Luca Baluzzi. Bien, estaba molestando Tomás Cocha. La pelota ahora va para Guido Ranalli. Ranalli que se la deja a Cocha. Cocha para Baluzzi. Esperan, utilizan toda la cuenta los chicos de Obras. Decide encarar al aro Pancho Barbotti, pero le cachetean y la pelota queda para Luca. Ahora sí, va a jugar el pick. Y Barbotti que descarga hacia Mareto, que pisa la línea lateral. Desde acá no lo pudimos ver, pero aparentemente el árbitro, que estaba bien cerquita, marcó una nueva pérdida para Obras.
quizás lo que veo en el ataque de Obras es que si bien, como decís vos, los pases llegan como un poco sucios, como que no llegan del todo claros como para que el jugador que recibe la pelota pueda ejecutar algún tipo de acción, ya sea un tiro o una penetración. Sí, no le queda el tiro libre a Obras para poder convertir. 6-6 está este encuentro, 4 minutos han pasado del primer cuarto y encara una vez más el equipo de Hispano. Ahora sí, una buena jugada, una combinación entre Koch y Vega para convertir el doble. 8-6. Ha sido una buena combinación en este caso para el conjunto hispano que no venía pasando la pelota, sino que se estaba tirando hacia solamente tener un tiro efectivo. Bien, si querés un poco hablamos sobre los próximos partidos que Obras Basket va a disputar. El lunes 20, no, perdón, el 20 de local juega contra Estudiantes de Concordia, el 22 contra Libertad también de local, y de visitantes Gimnasia de Comodoro el 26 y la Unión de Formosa el 31 también de visitante. Hay que hacer un trecho bastante largo, ¿no? Desde Gimnasia hasta Formosa, pero bueno, tienen 5 días en el medio. De todas maneras, los jugadores justamente de la Liga de Desarrollo felices de poder hacer, como te decía, esta gira con los jugadores de Liga Nacional. En Obras Basket, lo que decíamos, ¿no? La ofensiva va a pasar por Pancho Barbotti y por Tomás Cocha seguramente. 23 puntos para el número 10, 21 para el número 8 para Cocha. Luca Balossi tiene 18 y Alejo Rodríguez tiene 9 puntos. Esto es lo que han convertido el partido pasado, porque como recordemos, Obras solo ha tenido un partido en esta Liga de Desarrollo. No conforme Petersen con su equipo, pidió este minuto. Sí, pidió minuto porque evidentemente no está, como decís vos, no creo que esté conforme ni en el ataque ni en su defensa. Obras Basket está para mucho más y quería hacerte la salvedad de que de los 4, digamos, goleadores que acabaste de nombrar, tanto Pancho Barbotti como Tomás Cocha y Luca Baluzzi, Barbotti y Luca Baluzzi son reclutados de Obras Basket, que es un dato a destacar claramente. Sí, claramente es para eso que se está haciendo también esta Liga de Desarrollo, ¿no? Seguir formando chicos para tener un futuro más que el presente que estamos teniendo en esta liga. Buen ataque de Barbotti que tira y no puede convertir, pero consigue la falta porque tomó su rebote, tiró enojado, golpeó las pantallas que hay, las rotativas, pero consiguió la falta, en este caso la segunda para el conjunto de Hispano. Sí, hay que insistir, cuando la pelota quizás no es clara o no entra, hay que insistir, hay que ir a rebote e insistir que esto es básquet y en algún momento la pelota va a ingresar. Exactamente, y además Pancho tiene que sacar ventaja de esto porque dentro del campo de juego es el más grandote. Es el jugador que tiene que ir a todos los rebotes, es el que te tiene que jugar más las pelotas bajo las tablas. Exactamente. Convierte los dos libres. Pancho para conseguir la igualdad en este cuarto. 3 minutos 39 han pasado ya del primer cuarto. Se le está complicando pasar la mitad de la cancha. Se ve que la charla técnica ha dado sus frutos en el minuto. Marca Mareto a Vasconcelos, le quiere complicar las cosas, lo logra. Pero la pelota va para Bernardi. Tira y no puede convertir Bernardini. Y la pelota va para Luca Balossi para Mareto para Cocha ahora para Pancho que amaga el tiro de 3, descarga con Ranelli para Mareto de vuelta que espera el pick y ahora va para Pancho que va a tirar de 3 y prende ya las redes. Triple para Obras, el segundo en este caso, 11-8, ha conseguido la ventaja el equipo local y ahora otra vez le complica a Mareto las cosas a Vasconcelos, que ni marca la coordinación ofensiva. Espera a ver si alguno de sus compañeros se desmarca, da el pase y ahora sí. Lo conseguían a Catani, pero no puede convertir. Larga pelota para Mareto. ¿La puede salvar? No logró salvarla. Y Vasconcelos otra vez con el ataque decide tirar de 3. Bernardini no puede. La pelota va para Vega. Ahora sí, para Koch, que convierte. Los primeros puntos desde 3, desde la línea de 3 puntos. 12 le ha convertido a Boca en el partido pasado y hoy ya está sumando. Sí, un poco por ahí lo que está pasando con Obras es que en el afán de querer correr, quizás no tienen claro no tienen muy claro cómo correr y ahí está la pérdida de pelota, ¿no? Quizás si bien hay que los contraataques siempre suman, hay que por ahí levantar un poco la cabeza y ver cuál es la mejor opción. Santiago Yasculca y Alejo Rodríguez han entrado en el conjunto de Obras y Rodríguez es el que toma el balón y espera que Mareto salga de la cortina para tomar la iniciativa en este ataque.
Va a ir la pelota para Pancho, que pelea su posición, no lo logra. Rueda el balón Obras. Va a tirar para 3 Yasculca y no puede convertir. No ha sido un buen tiro para el número 7 de Obras. Pica y pica el balón Vasconcelos, que otra vez encara hacia el aro. Parece la única arma ofensiva, ¿no? Que Vasconcelos encara hacia el aro para conseguir la falta. En este caso, creo que fue de Mareto. La primera es para él. Fastidiado está el base de Obras. No ha tenido un buen arranque. No empezó con un buen arranque, con algunas pérdidas y bueno, quizás no encontró todavía ritmo de juego. Por eso, bueno, seguramente el entrenador Santiago Petersen decidió cambiarlo y que entre, digamos, otro base que tiene la Liga de Desarrollo, que es Alejo Rodríguez. Exactamente. El primer tiro libre no lo convirtió Vasconcelos. Vamos por el segundo. Hispano tiene un 56% desde ese lugar. Tampoco consigue el segundo, el rebote de Bernardini, pero no puede convertir y sale la pelota para Yasculca. Yasculca ahora con la cancha libre para Rodríguez, que encara, no puede convertir y Vasconcelos ahora de vuelta con el balón, con el rebote y arranca la ofensiva una vez más. Frenético esta ofensiva de Hispano, frenética y sucia porque no pueden lograr un buen pase. Ahora sí, la pelota iba para Vega, que se queda bajo del aro y no convierte y protesta la falta de su marcador. Tomás Cocha, que ahora le baja la intensidad al ataque de Obras. De vuelta para Cocha, que amaga por un lado, para el otro, va a tirar para 2. Pega en ese fierro, que pega y sale la pelota. Hoy está maldito ese fierro. Ese fierro creo que está más utilizado que todos los partidos de Liga Nacional, más o menos. Exactamente, ese soporte que no deja que la pelota entre. Bernardini, que va de un lado para el otro con el balón. Descarga para Koch. Pisa la línea y hay una... No caminó, pisó, ¿no? Me pareció que caminó, pero bueno, caminó o pisó. No. Bueno, la pelota es perdida. Y ahora hay cambio. En Hispano sale Vasconcelos, entra Prado. Federico Prado es el que entra, que lo está marcando de una manera bastante abrasiva a Alejo Rodríguez, que igual consigue darle el pase a Tomás Cocha. Le ofrecía la pantalla Pancho Barbotti, lo toma el tiro de 3, pero no pudo convertir, 1 de 2 para él desde esa dimensión. Y ahora sale un poquito más lenta la ofensiva de Hispano. Se frena Bernardini, que le da el pase malo. Le da el pase Yasculca, que consigue robar la pelota para Pancho Barbotti. Barbotti para Tomás Cocha. Lindo ataque de Obras, 3 pases y convirtieron. Buena transición, buen robo de Yasculpa, buen pase de Barbotti a Tomás y obviamente buena definición del jugador número 8, Aurinegro. Exactamente, saca un poquito de ventaja a Obras mientras quedan 14 en el primer cuarto y pica la pelota Prado, a ver si alguno de sus compañeros puede tomar el pase. Sí, se lo dio para Bernardini, que va a ensayar un tiro de 3. ¡Ah, bueno! ¿De dónde salió ese tiro? Pancho va a tirar también, pero no. Ha convertido un tiro de 3 puntos con nada en la cuenta, quedaban solo 2 segundos. Hispano lidera este primer cuarto 14-13, un partido con bajo goleo en lo que va del partido. Y ahí tenemos la buena jugada del conjunto de Obras, ¿sí? Esa que decíamos, esa triangulación que estábamos marcando, ¿sí? Estamos viendo también el triple de Bernardini, 6 segundos quedaban en la cuenta y pudo convertir para poner adelante a Hispano, que ha estado liderando bastante rato en el primer cuarto. Sí, en muy poca, creo que en una sola ocasión Obras pudo pasar al frente, creo que después del triple de Francisco Barbotti. Es un partido muy cerrado, un partido un poco sucio, donde, como te comentaba antes, en ninguno de los dos equipos quizás hay pases claros, donde la pelota llegue para que el jugador pueda decidir si pasar, si tirarla o penetrar. Claramente tenemos en cuenta que el equipo de Hispano tiene esta tendencia de penetrar, pero ojo con Bernardini porque ya metió 2 triples. Exactamente, hablando de Hispano, les comentamos que el 20 van a recibir a Libertad, reciben a Weber Bahía Básquet el 28. Ya en febrero visitan a Peñarol y a Quilmes, ¿sí? Se van para la costa, fin de semana. Lindo. Lindo fin de semana. En la costa va a tener Hispano y Bahía, que bueno, que es el campeón defensor. Defensor, tiene que defender el título. Así que se va a complicar este año porque, como decíamos, el futuro lleva hace rato y se vienen preparando mucho más los equipos que en las temporadas anteriores, ¿no? Donde se empezaba a conocer esta liga de desarrollo, donde justamente se empezaba a desarrollar esta nueva liga que le hace muy bien al básquet argentino, porque es donde vamos a sacar para los jugadores del futuro. Exactamente, porque hay que cubrir ya unos espacios
importantes que se están dejando en el básquet. Recordemos que Prigioni se retiró la semana pasada. Comienza el segundo cuarto, lidera las acciones Hispano en este caso. Ahora un lindo pase de pique para Catani, que no puede convertir, no está fino abajo del aro Hispano. Ninguno de los dos equipos están finos abajo del aro. No, y Obras está sacando ventaja porque tiene más cuerpo para poder conseguir el rebote. La pelota va para Ranalli, abajo del aro, y le cobra falta a Vega. Sí, la falta a Vega es la chequeaba. primera de equipo y es la segunda del jugador de Hispano. Van a salir del costado, en este caso de nuestra izquierda, Luca Baluzzi. Sale de la cortina Ranalli para tomar el balón y ahora la pelota va para Alejo Rodríguez, que no tiene pase. Un largo pase para Cocha, le complicó, pero va a tomar igualmente el tiro de tres. ¿Y qué pasó? Entró. Claro, a él no le des un poquito de distancia porque es tirador. Tirador. Y se va poniendo rojita la mano ya de Tomás Cocha, que consigue una nueva conversión. 16-14 gana el conjunto de Obras en este primer minuto del segundo cuarto. Y ahora roba otro balón, pispea por el retrovisor y no puede convertir. Se enoja y le pega al aro, a la jirafa. A la jirafa, A sí. la jirafa, ese soporte. No sé que no cobró un técnico. Mientras hay triple de Prado, se están cascoteando el rancho de los dos lados, de tercera dimensión, tanto Obras como Hispano. Pero Obras se toma el tiempo para atacar y para elegir sus tiros. En este caso, rueda la pelota de un lado para el otro. Ha quedado solo el tirador, pero no pudo convertir en este caso y el rebote es para Vega. Segundo triple que erra Tomás Cocha. Bernardini, que es el encargado de atacar, tira, pero no. Parece que Hispano juega un solo balón, no un solo tiro. No espera, no tiene paciencia, ¿no? Juega muy rápido la pelota, no juega los 24 segundos. Exactamente, corre y corre. Miró el aro, Alejo, pero no se animó a tomar el tiro y Pancho está midiendo a su defensa de un lado para el otro. Y ahora sí, decidió encarar. Era bueno el pase, pero rebotó. Primero en el defensor de Hispano y luego en Ranalli. La pelota ahora es para el conjunto visitante. Sí, hubo un cambio por el equipo aurinero. Vuelve de vuelta Francisco Esmagnotti y se sienta Alejandro Rodríguez. Mientras veíamos el triple largo de Tomás Cocha, bastante largo, era desde que lo tiró. La ofensiva de Hispano de un lado para el otro, Bernardini, que ha tomado largos minutos el día de hoy, va para Prado, Prado tira para dos. Falta ofensiva. Sí, falta ofensiva del jugador número 13, sí, ¿no? El jugador número 13, Catani, es la primera para él y la segunda de equipo. Lo empujaba al defensor aurinegro mientras este buscaba el rebote luego de un mal tiro de Prado. Sale la pelota para Obras, volvió a entrar Smianotti, tira Luca Baluzzi, pero no es fino. Déjensela tirar a Cocha nada más, chicos, porque me parece que él está fino el día de hoy. Encara el jugador de Hispano, pica la pelota. Ahora sí, la pelota va en la pintura para Vega, que es corpulento y consigue el doble. Lo pechó a Pancho, lo desplazó y convirtió el doble. Y ahora gana el conjunto Hispano 19-16. 7 minutos 20 para que finalice este segundo cuarto y el primer tiempo. Sí, bueno, Hispano hizo un parcial de 5-0 y bueno, justamente por eso Santiago Petersen ha pedido el minuto, un poco para bajar los decibeles y para tranquilizar al equipo aurinegro. 15,7 puntos de promedio tiene Coach Bernardini, también tiene 15, erró un poquito más. Vasconcelos tiene 13 y Vega Acosta, que era el que acaba de convertir, tiene 11,7. Estos cuatro son los artífices, los puntos del conjunto visitante, que sorprende, pero tiene 65 puntos de promedio, es lo que convierte, mientras que los demás tienen bastante más puntos a favor. Claro, como que son en realidad son los protagonistas y son los que en el momento de tomar las decisiones, la pelota va a ellos. Exactamente. Un dato que a mí me sorprendió justamente de Hispano es que arranca con 13 puntos de promedio desde el banco. Es bastante, ¿sí? Los del banco están aportando bastante puntos. Y en lo que tiene que ver en los rebotes, promedio 35. Pero lo más importante es que son 14 puntos. Es algo muy raro, no toma muchos rebotes, pero no logra convertir más puntos.
Claro, o sea, lo que están muy atentos a esto, como uno dice, ¿no? La segunda oportunidad que uno se da al agarrar el rebote ofensivo. Sin embargo, de momento, por lo menos hasta ahora, no puede sacar esa ventaja que debería tomar. Exactamente, luego del minuto sale Obras con el ataque, ahora la pelota va para Smianotti, que encara, le quiso dar un pase entre las piernas a Ranalli, que no lo entendió. Y la pelota se fue y una nueva pérdida para Obras. Prado ahora con el balón, que se le complica luego una faja. Smianotti, que está ahí en la marca, no puede con la finta hacia el aro. Smianotti consiguió la falta nomás, ¿eh? Sí, una buena penetración Sí. del jugador número 11 hispano, donde la falta la hace Franco Smianotti y es su segunda falta, la primera de equipo. Bueno, hay cambios, se sienta justamente Franco Smianotti. Sí, se sienta Franco Smianotti, se sienta y entra Adriano Mareto y también se sienta Barbotti y ingresa Acevedo. Primer tiro libre adentro para el conjunto visitante. Prado ha convertido el primero, vemos por el segundo. También adentro, 21-16, creo que es la más larga que han sacado en el partido. Está por delante Hispano sorprendiendo al conjunto local. Entra Mareto para ver si puede ordenar las cosas en el ataque, porque están marcando y muy duro los chicos de Hispano. Luca Balossi con el balón, encara hacia el aro y si lo dejan llegar va a convertir y fácil. Así que... Sí, Baluzzi es un jugador que debe aprovechar esto, debe aprovechar el físico que tiene y la facilidad que tiene para penetrar. Ahora vemos de vuelta la reiteración, cómo encaró de derecha a izquierda. Qué nivel, ¿no? Tenemos repetición. Terrible. Vino hoy el chico de las repes, así que lo tenemos. La verdad que es un lujo poder trabajar de esta manera. Mareto, que ahora va a sacar para Ranalli, vuelta para Mareto. Era lindo el pase, pero no lo entendió Ranalli. Entre Mareto y Ranalli hoy no se están entendiendo, están jugando en distintas velocidades. Mientras tanto, el ataque de Hispano, que va de un lado para el otro, pica el balón Prado, no sabe qué hacer, si encararlo o no, lo encara, pero le cachetea a Mareto y ahora sí logra el pase para Bernardini, que me parece que es el arma para el día de hoy para Hispano. Encara hacia adentro a Tomás Cocha y convierte. Había diferencia de estatura y de cuerpo, ¿no? Sí, aparte la verdad que Bernardini, tanto de tiro de 3 puntos como en estas penetraciones que hace y tiro corto, hoy está muy aceitado. Exactamente, está muy aceitado el número 18 visitante. Luca Baluzzi descarga para Ranalli, que va a tirar para 3 y convierte. Un triple más para el conjunto de Obras. Es raro, pero Obras tiene 32% nada más de triple. Hoy ya lo debe haber pasado. Sí, claramente. lo pasó porque aparte el promedio es bueno. Después veremos bien los números, pero de cantidad y de metidos es bueno el porcentaje. Quizás había que aprovecharlo un poco más. Y el que está con toda la confianza es Bernardini, que tira un triple largo y no puede convertir. La pelota va para Agustín Acevedo, que encara hacia el aro y hay falta de Diego Koch. Sí, la falta de Diego Costa es la primera del jugador de Hispano, la segunda de equipo. Buena decisión de mano izquierda de Acevedo para ir hasta el fondo y se recibió la falta. Hay cambios, se sientan del equipo aurinero, se sienta Adriano Mareto y Tomás Cocha y entran Alejo Rodríguez y Santiago Yasculca. Convierte el primero Acevedo y acerca una vez más a Obras, que perdía por 5, ahora pierde por 1. 23 el visitante, 22 el local. Pica y pica la pelota para Acevedo, tira con una parábola muy larga y convierte, es todo red para el jugador número 4. Y ahora la pelota para Prado y molesta Alejo Rodríguez, molesta ahí en la salida de Prado, que en la mitad de la cancha le tiró un compromiso a su compañero Vasconcelos, que es el que obviamente va a encarar hacia el aro y no puede. La pelota buena, buen recupero para Obras, de un lado para el otro, de costa a costa. Alejo Rodríguez, que convirtió, robó el balón, miró para un costado, no dio el pase, sino que convirtió. Sí, buena decisión de Alejo, al ver que se iban todos con Luca Baluzzi y decidió definir de mano derecha. Es que si viene como tráiler, Luca puede volcarla. Me prometió una. Nos prometió, sí, es verdad. Espero que lo cumpla. Hay falta ahora de Obras. Sí, es del jugador número 4 de Acevedo, la tercera de el pivot de Obras Básquet, la tercera también de equipo. Y eso va a provocar que Pancho Barbotti entre en juego, ¿sí? Porque ya se prenden las alarmas para Santiago Petersen. Primer tiro de Catania adentro. Ha convertido el primer tiro libre. Mientras hablan entre los árbitros, pica y pica el balón. Piensa un ratito el jugador visitante, lanza al aire y pega
en el soporte. El rebote es para Acevedo, que le deja el balón a Alejo Rodríguez para que vaya hacia la derecha y espere que sus compañeros se ordenen. Ahora la pelota va para Luca Baluzzi, que encara, le cierran el paso otra vez para Alejo Rodríguez, Alejo para Ranalli. Ranalli otra vez para Rodríguez, y sí, prueba, pero esta vez no pudo ser, agarra su propio rebote y logra el doble. Buena jugada para Alejo Rodríguez, que tiró, no pudo convertir y consiguió el rebote para después hacerlo. Vasconcelo ahora va para Bernardini, que hacía un tiempo que estaba fuera del partido. Otra vez para Vasconcelo, pica el balón, espera la pantalla pero no viene. Descargan para Catani, tira para 3, no puede. Un rebote más para Luca Baluzzi, siguen sumando el equipo de Obras. Encara la ofensiva Baluzzi y espera a ver quién se le presenta para Ranalli. Ranalli para Rodríguez, Rodríguez para Baluzzi, va a tirar para 3. Sí, adentro, uno más para Obras. Y esto provocó que el técnico visitante, Esteban Gatti, pida minuto porque Obras está adelante por 6. Sí, una buena, sí, 30-24, el equipo borinegro pasó al frente. Una buena racha de Obras Básquet, donde supo correr, donde supo definir y donde en los ataques, digamos, fijos, supo manejar y tener el control de la pelota. Exactamente, veíamos la corrida de Alejo Rodríguez y ahora el triple malogrado. Consigue el rebote y encara ante la marca de Catani para convertir el doble. Con estos 5 puntos más, el triple que vamos a ver en este momento, porque yo se lo spoileo. Sos como un visionario. Sí, miren cómo sale Baluzzi de la cortina. Yo me voy a jugar, ¿sabes lo que me gusta a mí? Yo cuando marca... Ah, me encanta. Sí, sí. Acá. La linita, sí, que ahí salió y convirtió. 6 puntos ha sacado Obras, ha hecho un buen parcial para distanciarse 30-24 del conjunto visitante y ya empieza a mostrar superioridad el conjunto de Petersen. Pero a no dormirse, porque cuando se durmió, Hispano vino de atrás. En este caso, para que más o menos tengamos en cuenta, los goleadores parciales del equipo es Tomás Cocha con 10 puntos y por el lado de Hispano, Bernardini con 7 puntos. De esos 10 que vinieron 6 por lo menos de tiro de 3 puntos para Tomás. Va a sacar el conjunto visitante, sí, luego del minuto vuelven los jugadores a la cancha. El que va a tomar el saque va a ser Bernardini y Obras está marcando muy arriba. Sí, seguramente lo que propuso el entrenador es presión toda la cancha y quizá después se queda en zonita. Me la estoy jugando, no lo sé. Vamos a ver, usted es la gran capitana, así que puede ser. Entró Santiago Yasculca también entró en el campo de juego. La pelota ahora para Hispano, amaga, Prado encara. Y cuando pensábamos que le robaban el balón, no, fue falta de Alejo Rodríguez. La primera. La primera y la tercera de equipo. Exactamente. Me falló el pronóstico, está individual, no fue Está una individual. Bueno. Pero puede fallar. Puede fallar y ahora por ahí cambian y la ha pegado. Sale la pelota ahora de Vasconcelo, va para Catani que amaga de un lado para el otro. La pelota va para Bernardini que va a jugarle en 1 contra 1 a Barbotti. No puede convertir, pero consigue su propio rebote y no vuelve a convertir. 3 rebotes consecutivos en ataque ha conseguido el conjunto hispano para convertir el doble. Ahora, si le toman 3 ataques convertir, es negocio para Obras. Total que es negocio para Obras. El tema es que sabemos cuál es el jugador a defender y a sacarle un poco del juego. Justamente es Bernardini. Exactamente, es el que está convirtiendo todos los puntos para el conjunto visitante. Alejo Rodríguez que se planta, tira, pero no puede convertir. Bien digo, la pelota va para Vasconcelo, que se para como que va a encarar. Se frena ahora porque no tiene ventaja numérica, va hacia el lado izquierdo y espera el pick and roll que viene. Buena pantalla, ahora sí, encara. Tira y no puede convertir tampoco. El rebote es para Pancho Barbotti, ahora para Alejo, que se frena, le va a dar el balón a Santiago Yasculca que pisa. Hay un problema con ese lugar donde pisan todos. Es la segunda pelota que pierde. La Sí. primera fue Mareto y la segunda fue Yasculca, que justamente va al banco porque ingresa el jugador número 8 aurinegro, Tomás Cocha. Poco descanso le están dando a
a Tomás Cocha, sale un ratito y vuelve a entrar porque se ve que es el que le da el empuje en el ataque al conjunto aurinegro. La pelota ahora va para quien sino Bernardini, que va de un lado para el otro buscando el tiro y no puede. Vasconcelos que pica entre sus piernas y le da el pase a su compañero para tirar de 3 y no consigue Diego Koch los 3 puntos. Luca Baluzzi que mira a ver si tiene ventaja para encarar, pero no tiene. Le da el balón al tirador, que le deja el pase servidito para Pancho Barbotti y en un tiro atlético no puede convertir. Pegó y salió la pelota. Buen giro de Pancho para ir por la línea de fondo, pero bueno, no convirtió. De costa a costa, Vasconcelos le encanta correr al jugador número 10 de Hispano, que consigue el doble y ahora se pone a 2 nada más el conjunto visitante. En la izquierda está Luca Baluzzi, se la deja Pancho. Me quedo callado porque no tocó nada. Fue el triple, fue muy largo el triple. Y aquí vemos la corrida. Cómo le encara Luca Baluzzi de un lado para el otro Vasconcelos. Y poco ortodoxa fue esa bandeja. Tiró como para atrás. Y logró convertir. Va a salir la pelota ahora de Prado para Vasconcelos. Otra vez la presión de Obras, a ver si puede robar el balón. Luca Baluzzi es el marcador de Vasconcelos. Un más alto con un más chiquito, ¿no? Y ahora piensa Vasconcelos, descarga una vez más para Bernardini, tira para 3. Pega. Se enoja y en vez de ir a buscar el rebote se quedó fastidiado. Y Obras pudo conseguir el balón. Corre de un lado para el otro Luca Baluzzi. Le deja la pelota a Alejo que amaga para el triple. Era bueno el pase, no lo entendió Barbotti. Una pelota más perdida de Obras y corre Bernardini en este caso. Se va para la izquierda y la pelota es para Prado. Prado para Vasconcelos que amaga el pase y decide tirar de 3. No puede convertir. El rebote es para Tomás Cocha que le cede el balón a Ranalli y otra vez para Cocha y doble. Lindo doble para el conjunto de Obras que se distancia. 32-28 se tira Tomás Cocha. Y el árbitro dice arriba, arriba. Y la pelota, que está caprichosa. Caprichosa. No entra, no sale, no se queda en las manos de ningún jugador. Largo pase de Luca Baluzzi para Tomás Cocha, que queda en manos de Vasconcelos, que revierte para su compañero Bernardini. Tira, pega, y el rebote ¿de quién fue? De Hispano, es increíble cómo, mira, después vamos a hablar de números, como te digo, pero claramente domina los rebotes de ataque del equipo de Hispano, ¿no? Exactamente, Prado que va de un lado para el otro, logra tirar y no convierte. Feo fue, el tiro no ha quedado en buena ventaja. Tomás Cocha que ahora frena, ¿por qué? Quedan 10, 9, 8, 7, 6 y pica Tomás, 5, 4... ¿Zafó? Zafó. Porque le pegó en el pie la pelota. Le pegó en el pie, claro, le pegó en el pie, exacto. Quedan 3 segundos, 2 décimas. A ver si Obras ensaya el tiro final en este segundo cuarto. Va a tirar para 3 Tomás. Y no fue. No fue el triple, el tirador justamente era lo que buscaba. Lástima que se le había tropezado la pelota. Termina el primer tiempo. 32 para Obras, 28 para el conjunto visitante. Ha sido un primer tiempo movido. Un primer tiempo movido, quizás cositas para destacar. Obras Básquet tiene 13 pelotas perdidas. Ha perdido 13 pelotas perdidas contra el equipo de Hispano que tiene 7 pérdidas. Me parece que es una cosa importante para destacar. Afilamos los lápices, sacamos los números y volvemos en un ratito con todo lo que queda de esta Liga de Desarrollo. Río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. A nublarnos
pasado y sobre el futuro, reina sobre reina. Querida Alicia, sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. No, poneme Eminem. Necesito distensión. Estar así despierta es un delirio. Bueno, estamos con el base de la Liga Nacional, el segundo base de Obras Básquet, donde el año pasado ha sido protagonista de la Liga de Desarrollo. Bueno, contamos un poco cómo estás viendo, ahora que estás un poco del otro lado, el partido, cómo vos te influyó un poco la Liga de Desarrollo para tu crecimiento. Bueno, como vos bien dijiste, este año pude dar el paso de empezar a jugar en la Liga. Considero que la Liga de Desarrollo es una competencia muy importante para los jóvenes como yo que están justamente en el desarrollo del juego. Y bueno, esta primera impresión, creo que este año, al ser ya su tercera edición, todos los equipos de la Liga Nacional se prepararon bien, ya saben cómo es la rutina y la dinámica de la competencia, y por ende, además de presentar equipos más competitivos dentro del campo de juego, creo que también han mejorado todo lo que es el viaje y el hecho de compartir con equipo mayor. Justamente eso hablamos en la transmisión, que para un jugador de Liga de Desarrollo, viajar con un equipo de Liga Nacional y un poco ser un jugador profesional, entre comillas, y vivir, justamente aparte de Obras Básquet, hoy este año cuenta con un jugador tan importante como Walter Herman, como Martín Leiva, tenés a un jugador tan importante como Denny Horner. Debe ser importante justamente para los chicos de Obras poder empezar esto y poder compartir este tipo de cosas. Sí, justamente como vos dijiste, o sea, la experiencia del hecho de compartir, sea un asiento de un micro o una merienda en un hotel, es única. Yo, gracias a Dios, en mi primera temporada de liga, que no hubo Liga de Desarrollo, ya la compartía, por ende, luego, una vez que empiezo a jugar para la Liga de Desarrollo, ya se me era más normal, pero ni hablar que calculo que la emoción que sienten los chicos a la hora de bajar de la habitación y ver a Walter Herman sentado con ellos es única, y nada, que también hay que aprovecharlo y saber disfrutar de eso. Bueno, la última, ¿cómo ves el equipo de este año de la Liga de Desarrollo de Obras Básquet? Al equipo lo veo muy bien, me parece que están trabajando muy bien y por primera vez en la historia del club se está haciendo lo que creo que siempre se buscó, que es el hecho de trabajar en simultáneo la Liga Nacional y la Liga de Desarrollo. Creo que se siguen los mismos planes de juego, planes de equipo y
nada, creo que es cuestión de tiempo para que se empiecen a dar los resultados y siempre apostando al desarrollo de nosotros, los jugadores. Muchas gracias, Fer. De nada. Ven, no seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre, nada es para siempre. Nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre.
aliviará. Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y no. Yo sueño que soy yo muero de odio, porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convirtió en superstar, el teléfono no para de llamar. Por la noche vino el doctor, su enfermera, Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. No, yo sueño que soy yo muero de odio, porque me dicen lo que Volvemos al Templo del Rock. 32-28 es el resultado parcial en este segundo cuarto, así fue como terminó. Obras Basket, 12 puntos para Cocha, Baluzzi 5, Barbotti 5, 4 para Alejo Rodríguez y 3 para Acevedo, los goleadores. Mientras de que por el lado de Hispano son 7 para Bernardini, 5 para Cochi y para Prado, 4 para Catani. Esos fueron los máximos de los goleadores del conjunto visitante, ¿sí? Estos fueron los que más convirtieron. Veíamos hace un ratito, veíamos los porcentajes que los vamos a repasar nuevamente. 83% de tiros libres para Obras, 35 de 2 puntos y de 3, 29 rebotes y asistencias, 13 pérdidas. Todo eso para Obras. Ahora los números de Hispano: 70 de libres, 20 de dobles, 21 de triples, se ha tirado muchísimo. Los rebotes están parejos, 23. Las asistencias. Claro, que hablábamos un poco, ¿no? De que ellos no juegan por ahí a pasar la pelota, sino jugar uno contra uno. Exactamente. Y más allá de que los rebotes están parejos, vale destacar que de esos 23 rebotes que tomó Hispano, muchos fueron en ataque como para dar una segunda opción de tiro. Exactamente. Comienza el segundo tiempo con la pelota para Alejo Rodríguez. Rodríguez ahora para Pancho Barbotti, que piensa a quién le da el balón. Le complica el pase a Luca Baluzzi. Mejor dicho, fue una buena defensa del conjunto visitante. Vasconcelo que pica el balón en el eje de cancha, esperando que alguno de sus compañeros pueda salir de la cortina para conseguir el balón. Le niegan el pase. Buena defensa de Obras en este caso. La pelota va para la zona pintada para Catani, que camina. Me lo marcaba la gran capitana Julieta Espósito. Lo marcaba antes. Estábamos cerca. Bueno, pero lo marcaste antes que el árbitro. Caen los papelitos en la cancha nomás. Los que han quedado del recital. Es una fiesta, claramente es una fiesta. La pelota ahora para Barbotti. Barbotti para Acevedo, que sale con el balón para Alejo Rodríguez, que mira a quién le va a pasar el balón. Y le tiró una complicación a Acevedo y una pelota más de pérdida para Obras. Sí, una pérdida más que suman 14 pérdidas, que la verdad que ya en un partido es mucho. Esperemos que en estos 19 minutos que quedan traten de parar la menor cantidad de pelotas posibles. Exactamente. Ataca Hispano de un lado para el otro con la pelota para Vasconcelo, que la pasa y la vuelve a pedir. Otra vez. Todos los ataques pasan por Vasconcelo. Le hacen doble marca y lo dejan libre a Koch, que va a tirar para 3. Y sí, convierte el conjunto visitante. 32-31 gana
ahora Obras en este caso. La pelota para Balusi, del lado izquierdo de la cancha, vuelca todo para ese lado Obras. Ahora para jugar el 1 contra 1 Acevedo, que le cachetean la pelota y de suerte le cayó a Alejo Rodríguez, que lo doble marcan y sale con Pacho Barbotti. Quedan 8 en la cuenta. ¿Quién sino el tirador? Y ahora sí, it's on fire. It's on fire. Ahora sí. Totalmente, totalmente. Cocha ya en su cuenta personal van 15 puntos, ¿no? Terminó con 12 puntos más 3. Si mal no me falla la cuenta, 15 puntos, goleador, no solamente de Obras Vázquez, sino del partido. Le da respiro a Obras 35-31. Vasconcelo que pica el balón. Todo el tiempo está picando el balón y no logra un buen pase, pero Bernardini consigue el doble. ¿Y hubo falta de Pancho Barbotti? Sí, digamos, una vez que No, Bernardini... de Acevedo. De Acevedo. Ahí estamos viendo la repetición del doble y la falta. ¿La falta fue de Acevedo? De Acevedo. Sí, sí, en claro. En la cuarta de él, por eso se va a descansar. Primera de equipo, se va a descansar y entra Ranalli, ¿no? El número 5. Sí, sí, Ranalli. Bernardini con la pelota para Prado. Prado en el lado izquierdo de la cancha, que piensa y le da la pelota a Vasconcelo. Vasconcelo de vuelta a Bernardini. Bernardini para Catani, que le va a jugar en 1 contra 1 a Ranalli porque le gana. Le gana en cuerpo, ¿no? Le gana en cuerpo, le gana en potencia y obviamente se va a empezar a aprovechar de eso porque también es un jugador que se alimenta justamente de ese juego. Exactamente, y el doble. Ahora están igualados Obras e Hispano, 35 iguales. La pelota va para Luca Balusi, que amaga y hace el pick and roll con Pacho Barbotti, pero no. Le dieron la pelota para Alejo Rodríguez, se encaró hasta abajo del aro y se quedó tan abajo que pegó en el aro la pelota. Piensa Coach, amaga, tira para atrás, ante la marca de Barbotti. Pero el rebote es para Luca Balusi, no está fino el conjunto visitante en triples y Obras pasa el balón de un lado para el otro. Ahora sí tiene buen dominio de pelota y doble de Luca Balusi, ¿no? Sí, en realidad Luca tiene esa facilidad, lo debe aprovechar más. Es un jugador muy dinámico, donde tiene mucha velocidad, donde tiene aparte hasta diferentes tiempos. O sea, puede utilizar la velocidad y frenar, y lo tiene que utilizar de esa manera. Ahora hay un lindo giro de Catani que convierte, ¿sí? También para dejar tablas este partido. Qué antiguo, dije tablas. No, está bien, yo también lo digo. Bueno. Yo también por ahí es un poco antigua. Catani me parece que en los últimos 4 puntos lo hizo el jugador número 13 Hispano. Exactamente, Catani le está complicando las cosas a Obras. Bernardini y Catani son los dos que están llevando adelante a Hispano. Rueda toda la pelota para que quede libre Alejo Rodríguez, pero no puede convertir desde 3 puntos. Una lástima, porque había quedado muy solito para tirar. Y ahora Vasconcelo encara, le encanta correr y no puede hacer los 2 puntos. La pelota va para Alejo, que hace un mal pase. La pelota queda para Vasconcelo. Se la da a Coach. Coach consigue el doble y la falta. Sí, doble y falta de Alejo Rodríguez. Es la segunda falta, como bien me estás indicando, Juan. Y la segunda de equipo. Justamente después de esta falta se viene el cambio donde entra Franco Esmagnotti y Alejo Rodríguez. Entre Alejo Rodríguez, Franco Esmagnotti y Adrián Mareto no están teniendo un buen día, son los bases del equipo, son los que tienen que un poco indicar y llevar al equipo a tener buenas ofensivas o buenos contraataques. Y la verdad que en principio ninguno de los tres ha tenido una buena performance donde han tenido por ahí ataques claros, ¿no? O transiciones del todo claras. Bueno, justamente por ahí ahora lo que está sufriendo en este momento es del señor que estaba hoy en la nota hablando del entretiempo, antes del entretiempo, sí. Del base que era dueño y señor en el equipo de Obras el año pasado. Hay falta de Pancho Barbotti cuando Catani otra vez haciendo gala de correr, le quita la falta. Ahí estaba. Sí, es la segunda de Pancho, la tercera de equipo. Bueno, un minuto solicitado por el equipo de Obras Vázquez. Seguramente Santiago Petre se quiere poner un poco en orden porque Hispano gana 40-37. Todo Egipto a tus pies. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Antes del minuto. Estaba gritando y bastante Petersen porque tiene razón. Se escucha desde acá, ¿no? Estamos en el otro lado de la cancha y se escuchan los gritos. Obviamente un poco
enojado. También yo insisto con el tema de los rebotes, ¿no? Sí, decime. No, es que mirábamos, 32-28 terminó el segundo cuarto. Sí. Estamos 37-40, ¿no? Ese parcial de 12-5 le está complicando las cosas a Obras. Sí, le está complicando demasiado. Igualmente quería destacar que Sí. está dentro del Temple Rock mirando el partido el primer entrenador de la Liga Nacional, que es Nicolás Casalánguida, junto con su asistente Marcelo Arrigoni. Esto es muy bueno, ¿no? Esto marca, ahí justamente lo estamos viendo en pantalla. Esto se muestra, ¿no? De que Nicolás Casalánguida es un entrenador que está pendiente de los jugadores, porque cree y porque apuesta en lo que serían las inferiores, en los reclutados. Así que tanto en el partido contra Peñarol como en el partido justamente de hoy, se hizo presente para ver cómo juegan sus jugadores también, ¿no? Obviamente, porque como lo decíamos, el futuro llegó hace rato porque los chicos que estuvieron en la Liga de Desarrollo pasada hoy están formando parte de este plantel de Obras y lo decimos por Fernando Subrigen, que es el segundo base. Casalánguida ha elegido Apostó, sí. a Pedro Barral como primer base y segundo base a Fer Subrigen, que de hecho le ha tocado ser en muchas veces titular, ¿no? Por alguna dolencia de Barral o Barral saliendo temprano del juego. Lo mismo definiendo partidos. Eso es importante de que Casalánguida apueste a dos jugadores que Pepo en su momento también fue reclutado y ahora le toca el turno de Subrigen. Sí, exactamente. Es una buena medida por parte de Obras Básquet. El partido sigue 40-39, ahora ha conseguido un doble fácil el conjunto de Obras, pero el ataque lo tiene Koch y no puede convertir de 3 puntos, pero el rebote queda nomás en el lado de Hispano. Ahora Luca Baluzzi que echa a correrse desde el lado izquierdo y pide la pelota a Tomás Cocha. ¿Le va a llegar el balón? Sí, le va a llegar. ¿Y dónde está la línea de 3? Pero la pelota va ahora para Pancho Barbuti, abajo del aro, nomás abajito, que consigue el doble para ponerse al frente. Obras 41-40. Pancho tiene que hacerse grande de abajo, creo que puede sacar una buena ventaja, es un jugador fuerte, es un jugador que sabe de qué manera moverse bajo las tablas, que no es que soy antigua, sino que también llegué bajo las tablas, bueno, para sumar puntos, ¿no? Bernardini, y hacía mucho que no aparecía tirando. No es un buen pase el que le dio Smeanotti a Luca Baluzzi, y esto terminó obviamente en que la pelota ha quedado para el conjunto blanco en cara. Se llevó todo puesto Bernardini y ahora sí consiguió la falta. Sí, la falta es del número 5 de Guido Ranalli. Es la primera para él y la cuarta de equipo. Es increíble la cantidad de pelotas que se han perdido, pero como absurdamente, ¿no? Que es simplemente un tema de que no se, o sea, o no se conecta con otro jugador o apresurarse. Uno puede perder de diferentes maneras balones. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de Obras Básquet que ha perdido innecesariamente pelotas que no tienen por qué suceder. Concentración se llama eso. Es lo que no están teniendo los chicos cuando salen a jugar el ataque. Primer tiro libre adentro para Bernardini, ¿sí? Para Matías Bernardini, que tiene un 83% de tiros libres y se nota bastante el porcentaje que tiene este jugador. Fuerte la falta ahora de Prado en su afán de justamente querer robarle la pelota a Smeanotti, le comete la falta. Sí, la primera para él y la primera también de equipo. Luca Baluzzi ahora que toma el balón para salir y que Obras pueda empezar esta nueva ofensiva. Doble marca para el base y la cuenta, larga fue la cuenta, pero técnico al banco. No sé si pasó el tiempo que pretendían los jugadores de Hispano. Ahora, qué tontera esta, ¿no? Porque la pelota casi estaba ganada y Obras tenía muy poquito para pasar la mitad de cancha. ¿Y qué han conseguido? No solo zafó Obras de tener una pérdida nueva de balón, sino que tiene la posibilidad desde la tranquilidad de la línea. Sí, esas cosas que pueden pasar de arrebatos, de no estar, digamos, contento con, en este caso que ha contado los 5 segundos en teoría para Hispano muy despacio y... la efervescencia del banco, ¿no? Sí, la efervescencia del banco. Se ríe porque alguna que otra vez le ha pasado, ¿no? Algunas. Ahora arranca la pelota Baluzzi va para Jakulska, que vuelve a entrar en juego. Jakulska le deja a Smeanotti de faja, le da el buen pase que le dio el 6 al 7 para que convirtiera este último y ahora saca, ahora 2, 44-42. Y como quien no quiere la cosa, los papelitos caen luego del buen doble
del conjunto local. Le complican ahora la ofensiva a Hispano, que igual logra Vasconcelos salir con Prado y un mal tiro que se transformó en pase para Koch. Venía difícil el ataque y fue como terminó, ¿no? Sí, buena defensa del equipo de Obras Basket, donde bueno, el equipo de Hispano no encontró el camino para tener un tiro claro y una penetración que se terminaba en caminar y terminaba en una pérdida. Y ahora vemos de vuelta el lindo doble que han conseguido Mignotti con Chaculca, pase de paso, mirando para atrás y buen doble. El pase de Magnotti es seguramente marca registrada de su madre. Su madre, que es Gabriela Cassini, es la mejor jugadora de la historia del básquet femenino. Ah, bueno. La mejor jugadora de la historia del básquet femenino. ¿Qué dato tiraste? Atléticamente, Pancho Barbotti, que no puede convertir, un Ave María prácticamente tiró. Bernardini, que ahora toma el balón y la ofensiva se hace cargo de todas las ofensivas del conjunto hispano. Y Vasconcelos, que amaga para todos lados y tira. Es frenético este jugador número 10, ¿no? La falta es del jugador número 9 de Obras Basket. Es la falta número 2 de él y ya está en penalización. Ya son 5 las faltas que tiene Obras Basket contra 1 de Hispano. Diferencia, ¿eh? Bastante diferencia y de ahora en adelante irá a la línea del conjunto hispano, que les recordábamos, 56% de tiros libres. Así que ahora lo debería convertir, ¿no? Porque hacen 1 de 2. ¿Lo estás mufando, pobre chico? No, pero 56% tiene que convertir. Tiene 1 de 2. Hay cambio en Obras. Nunca había entrado Emanuel Strossman en juego. Lo hace por primera vez y el que sale es Magnotti. Luego del lindo pase que le había dado Chaculca, Petersen decide que descanse un rato en el banco. El que ordena ahora es Tomás Cocha. Y Tomás Cocha va para Luca Baluzzi, Luca Baluzzi para Tomás Cocha, que gira todo para Chaculca y tira para 3 y triple. Buen triple donde también le da una boconada de respiro para que el partido esté en 47-43. Exactamente. Sucio está el ataque ahora de Hispano, de un lado para el otro. Le hace girar el balón Bernardini para Catani, que no puede convertir. Y ahora Tomás Cocha, que va a encarar hacia el aro y le deja sin mirar a Pancho Barbotti, que amaga y encara otra vez. Tenía el pase para Strossman, pero decidió tirar con buen tiro igualmente, porque convirtió el punto. Y ahí vemos el amague de Pancho, encara hacia el aro y se lleva todo puesto y convierte. ¿Qué pasó? No pensé pasó que nada. había algo. No, pararon el partido para que justamente limpien la cancha, porque bueno, al caerse el jugador de Hispano está toda la cancha transpirada. Buen pasaje de Obras Basket, donde está ganando 49-43. Tiene que empezar a jugar con esto, ¿no? A mantener un poco la distancia, si se puede ir más lejos, mejor. Pero como está dando el partido, lo importante es mantener una distancia de 5 a 6 puntos y poder sostenerlo. Partido de rachas. Ahora fue de 12-3 para Obras. De aquel minuto que pidió Petersen, solo 3 puntos pudo convertir Hispano. 12 para Obras y a ver si estira un poquito. Y era lógica la falta que iba a venir de Koch, porque Tomás Cocha se iba solito para poder hacer los 2 puntos. Sí, en principio buena defensa de Obras Basket, ¿no? Que en esta curso del partido quizás no fue muy activo en lo que respecta a la defensa. Sin embargo, hubo un par de situaciones este segundo tiempo que la defensa ha tenido un buen protagonismo. Segunda del jugador de Hispano, segunda de equipo. Doble largo para Pancho Barbotti y ahora saca un poquito más. 8, perdón. Es la distancia que ha sacado Obras, la máxima en el partido. Hay minuto nomás y volvemos en un rato luego de las órdenes técnicas de los jugadores. Te gusta estar en mi cabeza. Ay, mi negra, qué patitiesa. Cómo te gusta molestarme, cómo me gusta, ay, quejarme. ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? Pero una vez, de una vez. Ay, ¿por qué no, por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Pero una vez. ¿Será porque te gusta? ¿Será porque te gusta? ¿Será que te gusta?
Partido pasado, ¿cómo le fue el partido pasado a Pancho Barbotti? 23 puntos, 14 rebotes y 32 de valoración, un doble-doble. Un doble-doble. Acordémonos que Pancho Barbotti es chaqueño, este es el, si mal no recuerdo, es el tercer año que es uno de los reclutados de Obras Básquet y obviamente está dentro del plantel de Liga Nacional, donde es partícipe de todos los entrenamientos del equipo mayor. Justamente, sí, la verdad que hoy los veíamos entrenar cuando estábamos llegando al Templo del Rock. Luego vimos el entrenamiento de Hispano. Por suerte los dos técnicos nos han dejado disfrutar de la práctica, ¿no? Que pudimos ver cómo se mueve cada equipo. Sí, en este caso Baluzzi hizo una penetración en el cual el jugador número 12, Vega, es la cuarta falta del jugador, seguramente no sé si habrá ido al banco ya, no. Cuarta falta del jugador de Hispano, tercera de equipo. Bien, Luca Baluzzi con los dos tiros libres, el primero, pega y sale. 51-43 es el resultado parcial, 1-34 para que termine el tercer cuarto. Estamos en el Templo del Rock. Pica el balón Luca Baluzzi, lanza. Adentro, ahora sí, todo red fue para el jugador de Obras. Sale Hispano comprado en la coordinación ofensiva, el otro 11, pero el de Obras, Trossman, es el que lo marca. Y buena marca para el chiquito de Obras que consigue darle el balón a Baluzzi. Cuando iba a volcarla... ¡Ay! No quieren, ¿eh? No te quieren dar el gusto, Juan. No me quieren dar el gusto, pero bueno, ya va a venir, no te preocupes. Buena defensa de Obras, lo vengo repitiendo, ¿no? En estos últimos minutos Obras ha tenido la intensidad necesaria para poder robar pelotas, correr y una de las cosas buenas e inteligentes que normalmente hace Luca Baluzzi es esto, ¿no? El tema de penetrar, porque tiene, digamos, un físico privilegiado, como siempre yo le digo a él. Exactamente, sí, sí. Salta muy bien, salta mucho y por eso estamos pidiéndole una volcada. Una volcada. Salió rápido Hispano y convierte, porque era lo que necesitaba, era lo que dictaba el partido. 55-45, 10 ha sacado Obras. Y 3 abajo, marca la coordinación ofensiva Tomás Cocha, que se hace cargo de este ataque ahora de Obras. No tiene pase para dar, va de un lado para el otro en el eje de cancha. Consiguió fintar, convirtió y le sacaron la falta. Golazo de Tomás Cocha, sí. Como decías vos, no tenía claro que a quién pasaba la pelota, se la jugó 1 contra 1 de mano izquierda y la verdad que fue terrible gol. Buen movimiento de Tomás Cocha, que era lo que estábamos viendo en la repetición, consigue el doble y la falta. 57 segundos quedan y ahora va a tener la chance de estirar a 13 la distancia el conjunto máxima, ¿no? local. La máxima va a ser, sí. Va a ser la máxima y con este partido tan cerrado... se anota un poroto más que importante ahora ya para el último cuarto. No pudo convertir. Tomás Cocha quiso conseguir la pelota en esa marca abrasiva que le está haciendo Obras al conjunto Hispano. Vasconcelo zafa de la primera marca y se la pasa a Prado, que pide tranquilidad en el ataque. Ahora queda solo en el eje de cancha, marcado por Tomás Cocha, que le da respiro, le da aire. La pelota va para Bernardini, es el arma ofensiva para Hispano, que logra convertir. Y Bernardini ya nos viene mostrando durante el transcurso del partido que es, digamos, el jugador a temer, porque se hace cargo de las ofensivas y obviamente convierte. Exactamente, buen tiro para Hispano y ahora Obras. Luca Baluzzi es el que encara hacia el aro, pega la pelota en el aro y sale. Trossman consigue el rebote y encara, tiró una fantasía y no convirtió. Sí, en realidad lo han empujado de atrás al jugador Trossman, es el jugador número 10, Vasconcelo, que es la falta número 3 del base de Hispano y bueno, ya creo que es la sexta falta de equipo. Exactamente. A la línea de tiros libres, a la línea de los suspiros. Línea de los suspiros, como diría nuestro amigo Peto Blanc. Exactamente. Convierte el primer tiro libre en
Emanuel, ¿no? Sí, bien digo, Manuel Trossman, número 11 de Obras, pica el balón. No puede convertir, quedan 12 segundos, 10 segundos en el reloj para que termine este tercer cuarto y se lo toma todo con tranquilidad. Prado, la pelota va para Bernardini que tira de 3, el rebote es para Jakulska y cuando cayó mal. Se toma la entrepierna. Me parece que sí le han pegado en la un entrepierna. golpecito. Sí, un golpe. Ustedes los hombres sabrán cuánto dolor es eso. Es un golpe difícil el que le han dado a Jakulska. Mientras vemos las imágenes de lo que ha sucedido en este tercer cuarto, donde, como decíamos, ¿no? Luego de una ventaja de 12-5, se había puesto al frente Hispano, pero eso provocó un minuto de Petersen y Obras salió y se lo llevó puesto. Sí, como que hubo un cambio también de actitud en lo defensivo, como te venía diciendo en el transcurso de la transmisión, sobre todo en el segundo tiempo, mostró un poco de actitud y en lo que respecta a la defensa, y a partir de ahí supo correr y poder definir y tener los ataques claros, cosa que por ahí en el primer tiempo no sucedía. Si bien ya van creo que 15 pelotas perdidas, sí, creo que en este tercer cuarto solamente se han perdido 2 pelotas. También eso indica de que han podido frenar la pelota o de repente darse cuenta cuál es la mejor opción. Exactamente, y lo importante del banco de Obras, que está contribuyendo y muchísimo. Tenemos 5 puntos de Jakulska, 1 de Trossman, 4 de Alejo Rodríguez, que hace bastante que está sentado, y 3 de Ranalli, así que son 4 y 3, 7 y 5, 12 y 1, 13. Mientras que por el otro lado está solo 5 puntos de Prado. Porque lo decimos, tanto Koch como Bernardini son los que se hacen cargo de la ofensiva visitante. Sí, son los encargados. Justamente Bernardini tiene 15 puntos y Koch tiene 11 puntos. 26 de los 47. Sí, por el lado de Obras Básquet ya tenés a 3 jugadores con doble dígito, que es Tomás Cocha con 17, Lucas Baluzzi 12 y Barbosti número 3, 13 puntos. Son los 3 jugadores que justamente en el partido en el partido anterior han anotado doble dígito. Exactamente. 3 de 7 tiene de tiro de 3 puntos Tomás Cocha. El tirador ha convertido bastante. Ahora ha arrancado el último cuarto y ya en esto se va a definir todo. Bernardini que encara hacia el aro y se lo hace personal el tema. Convierte los 2 puntos. 49-58 gana el conjunto de Obras. Trossman, que es el encargado de marcar la coordinación ofensiva y va de un lado para el otro, buscando a Tomás Cocha, que le cachetea la pelota a Vasconcelos. ¿Va a llegar? Sí, llegó. Le robó la pelota y llegó. La pelota era para Prado. Prado elige dársela de vuelta a Vasconcelos, que espera pase y no tiene, y tiene que encarar el balón. Descarga para Catani, tira de 3 y no puede ser. Y el rebote es ofensivo nuevamente. 14 tiene Hispano para ensayar un nuevo ataque y es Bernardini el que decide cuándo y cómo va a atacar Hispano. Iba a atacar él, pero no. Camina. Se resbaló. Sí, se resbaló. Quizás en esa jugada podría haber pasado la pelota a su jugador del lado izquierdo que estaba solo, pero bueno. Pero no tuvo ganas, no lo quiso hacer. Bien, ahora la pelota para Trossman, que es en estos ataques es el encargado de llevar la pelota, llevar la base, como se dice. Y ahora va para Luca Baluzzi, que está un poco complicado con Bernardini. Se queda sin pique y ahora va para Tomás Cocha, el tirador de la línea 3, que siempre es peligroso. Y esta vez decide encarar hacia el aro y saca la falta. Lo empuja, eso es lo que dice el árbitro. El defensor, el número 10. Sí, el jugador número 10, Vasconcelos, que en este caso es la cuarta del jugador de Hispano y es la primera de equipo. Exactamente, pero como estaba en posición de tirar hacia el aro, va a tener 2 tiros libres Tomás Cocha. Adentro el primero. Extiende ahora la ventaja 59-49, con 8:47 por jugar. Y ya se termina todo. Alguno de los dos va a tener su primera victoria en este torneo, en esta Liga de Desarrollo 2017, que vos la estás viviendo por la Liga Contenidos. Este enorme proyecto que han hecho en el básquetbol argentino. Pica el balón Vasconcelos, intenta pasar la mitad de la cancha y lo logra. Le dificulta las cosas Tomás Cocha porque entiende cómo se marca en este partido. Pero increíble golazo, lo que ha hecho. Un golazo. Porque también es muy vivo el 10 visitante. Pica la pelota Trossman, marca 3
y espera que Tomás Cocha dé toda la vuelta para que en el lado derecho reciba el balón y lo hace. Pero Bernardini se le pega como una figurita, logra zafar y encara hacia el aro, tira, pero no. Hubo falta de Pancho Barbotti. Falta de Pancho Barbotti, la tercera para él y es la primera de equipo. Quería contarte que para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando y nos está mirando, que mañana está el 3x3 a las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, cualquier vos te querés jugar con tus amigos, querés venir con tu equipo, querés venir con quien sea. Acá Gastón Selman nos está diciendo que va a venir a jugar. Él va a jugar. Él va a jugar. Así que nada, acércate, es a las 6 de la tarde, tenés la posibilidad en los playones de Obras Básquet, venir, hay música, donde te puedes divertir, jugar con tus amigos y a las 8 de la noche te quedás a ver el partido de Liga Nacional que es Obras Básquet contra Hispano. Y también se va a replicar un 3x3 de este partido. Se va a replicar el 3x3, que esto es antes al partido de Liga Nacional. Otra buena medida, ¿no? Para seguir viendo a estos chicos. Buena marca de Tomás Cocha, hizo la tapa y consiguió la falta. Sí, en realidad el número 12 está yendo directamente al banco porque es la quinta para él, justamente la quinta, y entra el número 17, Koch, porque, bueno, el jugador número 12 salió por 5 faltas. Justamente lo que estabas diciendo vos, esto del 3x3 de la Liga de Desarrollo, que es antes de la Liga Nacional, es una buena propuesta, es un poco fomentar y inculcar lo que es el 3x3, porque es el básquet del futuro, es así. 17 rebotes para Luca Baluzzi versus Peñarol. Otro doble-doble fue. Tanto Baluzzi como Barbotti han conseguido un doble-doble y son los encargados de llevar adelante este equipo de Obras. Mientras que Trossman va para adentro, encara hacia el aro y consigue una nueva falta. La tercera de Hispano y ahora tiene la chance de tirar los 2 tiros libres en la soledad de la línea. Luca Baluzzi, como bien vos estabas nombrando, que es una de las herramientas más importantes que tiene este equipo de la Liga de Desarrollo, también es como Pancho, es del Chaco, los 2 chaqueños son, y obviamente también hace varios años que es reclutado de Obras Básquet. Desde el norte están viniendo estos chicos. 1-1 para Trossman en la línea de tiros libres, 61-51 Obras le está ganando Hispano en esta segunda presentación del Tachero en esta Liga de Desarrollo. La pelota va ahora para Catani en la línea de 3, que amaga, le toma la línea de fondo, se hace para atrás, pero no consigue el doble y el rebote es para Luca Baluzzi, que ahora sale con todo para Tomás Cocha, que va a encarar hacia el aro y sí, el pase era para Jakulska, pero no puede. Bueno, ¿eso es asistencia o no es asistencia? Es que yo se me pregunté eso, si es asistencia o no, porque claro, no toca el aro, no toca a nadie, agarra el jugador y yo no sé. Yo di muchas así. Entonces son asistencias, Juan. Sí, yo de esas di muchas. Sale Vasconcelo y pica el balón ante la marca de Tomás Cocha, que ahora se le prende también en la marca. 1-1, se están marcando mutuamente ellos dos. Ahora la pelota para Bernardini, que decide otra vez para Vasconcelo. Solo ellos dos parece que están jugando en Hispano. Se tira para atrás, va a tirar de 3 y convierte. Fue triple para Hispano, que se acerca ahora 63-54. 6:40 por jugar en este cuarto y en este partido. Trossman del lado izquierdo le da el pase picado, mal pase que le da a Tomás Cocha, roba a Vasconcelo y convierte ahora. 5 puntos consecutivos del base. Sí, la verdad que no hay que desconcentrarse. El equipo venía jugando bien, tiene que seguir manteniendo la diferencia porque obviamente que Hispano no se va a dar por vencido. No, claro que no, y ahora se acerca a 7. El conjunto de Río Gallegos roba otro balón y pidió minutos. Pidió minuto Petersen porque logra convertir Bernardini luego de robar el balón y se acerca ahora a 5, 63-58 con 6-12 para jugar y no va a estar contento el técnico de Obras. No, para nada. Se hizo un parcial de 6-0 donde, bueno, el partido todavía faltan 6 minutos, falta una eternidad y obviamente que se ha cortado la diferencia. Doesn't feel good. Mientras veíamos las mejores jugadas de este cuarto, antes del minuto, porque recordemos, estaba Obras ganando por bastante y ahora se ha achicado la cosa con un triple, un doble de Vasconcelo y otro doble de Bernardini recién, ha achicado a 5, 63-58 con 6-12 por jugar.
Sí, tiene que volver al juego anterior, el juego que empezó quizás en el tercer cuarto y lo pudo sostener, donde la concentración fue el protagonista, ya sea tanto en la defensa como en el ataque, que Obras realmente lo puede controlar sin ningún problema, pero bueno, tienen que sostenerlo hasta el final del partido, porque como te dije antes, Hispano obviamente no se va a dar por vencido y va a dar pelea hasta el último minuto. Bien, ahora tiene que sacar el conjunto de Obras, mientras termina Santiago Petersen de hablar con Pancho Barbotti, con Francisco Barbotti, el que viene a sacar desde la línea de fondo Strossman, que le da el balón a Tomás Cocha, que ahora es el que se hace cargo porque está complicado el panorama para Obras. Gana por 5, pero la defensa está muy bien, la de Hispano, y ahora Catani le roba el balón a Pancho Barbotti y consigue el doble. Salir de un minuto así no es para nada alegre, ¿no? Para un técnico. No, no es nada, para nada alentador sobre todo. Y bueno, se viene un cambio de Alejo Rodríguez, está por ingresar, veremos por quién. Sí, porque Alejo Rodríguez estuvo bastante tiempo en el banco en este segundo tiempo. Obras que intenta, y ahora sí con el pick and roll y otra pelota perdida. 4 pelotas perdidas consecutivas y ahora le cobran falta antideportiva a, ya le digo, a Strossman, exactamente. A Strossman, falta antideportiva, que es el que sale. Este que sale, entra Alejo Rodríguez, el árbitro decidió de que era una falta antideportiva, quizás porque paró un poco el contraataque del equipo de Hispano, pero bueno, está solamente a 3 puntos, hizo un parcial muy amplio Hispano y hasta tiene la posibilidad de poder pasar al frente. Exactamente, exactamente. Como veíamos, ¿no? Diego Koch con 15 puntos y Bernardini son los líderes de este Hispano, ¿sí? Que justamente Koch es el que está en la línea, convierte uno de los 2 tiros libres y ahora tiene la chance de igualar el juego el conjunto Hispano o pasar al frente si convierte un tiro de 3 puntos. Veremos cómo se resuelve este ataque por manos de Prado. Prado para Bernardini, Bernardini lejos del aro, pide el pick. No se lo dan, pero él igual decide encarar al Salario y no logra convertir el rebote. Es para Balusi, la fortuna ahora cayó del lado de Obras. Ahora para Cocha de vuelta para Balusi, que no tiene pase, no tiene un pase muy libre. Amaga el tiro y ahora va para Yaskulka. Yaskulka, que va a hacer todo el giro de la pelota, no, decide encarar y descarga. Bonito pase para Pancho Barbotti. Sí, buen pase, buena visión de Yaskulka, donde sí Mirán le dio el pase a Barbotti y Barbotti definió abajo del aro. Sí, lindo pase, no salió de suerte. Los chicos lo hicieron bien, porque usted puso cara de que salió de suerte. Ahora lo que toca es defender, agachar la cola y defender en este momento para Obras. Quedan 4:43, 42. Y mientras que pica Vasconcelos y elige a quién pasársela. Buen quite de Yaskulka, pero no lo puede completar. Igualmente, el reloj se había terminado la cuenta de los 24. Costa a costa quiso hacer Luca Balusi. Y falta de Koch, exactamente. La tercera, problemas también para el conjunto hispano. Ahí teníamos la buena jugada que habían hecho Yaskulka y Pancho Barbotti. Desde el fondo va a sacar Obras cuando hay un cambio en Hispano. Entra por primera vez también en el juego el jugador Matías Velázquez y sale Vasconcelos. Cambio bastante arriesgado. Sí, un poco raro, porque aparte Vasconcelos es un jugador importante, donde, bueno, tendría que estar en los últimos minutos de juego. Tomás Cocha ahora decide quién ataca y quién no, y va a atacar él. Va a tirar de 3, pero esta vez no. La suerte no estuvo de su lado y Obras consigue el rebote y caminó Alejo Rodríguez cuando tenía para tirar de 2 puntos ahí abajo del arco. Sí, quizás en el momento después del tiro de Cocha, para agarrar la pelota, salir un poco a la línea de 3 puntos y jugar, total volvían los 14 segundos. Vemos ahí las posiciones de la zona norte, La Unión y Echagüe, los 2 punteros con 100% de efectividad, han ganado todo lo que han jugado. Por este lado, el conjunto de Hispano que quiere atacar, quiere achicar más la distancia cuando quedan 4 minutos para que termine el partido. No es bueno el pase de Catani y ahora Alejo Rodríguez corre. La pelota va para Luca Balusi, que amaga el tiro de 3. No se decide si va a tirar o no, quedan 15 en el reloj de posición. Amaga otra vez y la pelota va para Pancho Barbotti. Buena puerta trasera, quedó abierta y convirtió. Alejo Rodríguez, aguantó Pancho Barbotti y entró Rodríguez. Sí, buena decisión de Pancho, donde vio claramente que venían 2 jugadores a defenderlo y lo vio solo Alejo Rodríguez.
Buen ataque de Obras que ahora saca un poquito más de distancia. Y Bernardini que convierte de 3 puntos para no despegarse. 64-67, quedan 3 minutos y este final va a estar electrizante, amigos. Quédense prendiditos ahí porque hubo un tráiler para convertir. Muy bien, Pancho, buena visión de Tomás y buena determinación de Pancho de querer seguir corriendo para recibir la pelota. Buen ataque de Obras, se despega 5, 69-64. Bernardini que otra vez prueba, pero esta vez no, y el rebote es para Pancho Barbotti que exige a Tomás Cocha y no pueden convertir. Parece el... Trotters. Exactamente, hubo un minuto. No, ¿vio ese? Usted lo sabe mejor que yo, el ejercicio ese que tiran la pelota para el cristal. Sí, el que es contra el, digamos, sí, se hace contra el vidrio, que va saltando hasta agarrar el rebote, sí. Ahí lo estamos viendo, la repetición. Pancho Barbotti. La repetición anterior, el tráiler de Pancho Barbotti. Ahora sí, tenemos la jugada en la que Luca Baluzzi le da el balón a Barbotti. Barbotti lo ve a Alejo Rodríguez y convierte. Quedó la puerta abierta, entraron y convirtieron. Buenos momentos estamos viviendo de este partido. 7-1, 6-4 gana Obras, 2-48 por jugar. Sí, claramente Obras cuando realmente se concentra y hace un buen partido y hace un buen juego es superior a Hispano. Hispano depende solamente de uno de dos jugadores, sin embargo Obras Basket me parece que tiene la posibilidad de tener otro tipo de variedad en lo que se respecta al juego. Exactamente, tiene más variantes por lo menos Obras Basket, mientras veíamos el tráiler, tiene más variantes para convertir. Hispano está contando con que Bernardini y Vasconcelo conviertan, mientras que Obras puede tener otras vías de gol. Pero bueno, veremos quién llega mejor al final en estos 2 minutos 48 que quedan, quién es más inteligente para definir. Sí, exacto. En este caso, mientras vos hablabas, yo veía los números y Bernardini ya tiene 22 puntos, ¿sí? Contra, el goleador de Obras Basket de momento es Barbotti con 19 y Tomás Cocha también con 19 puntos. 38 puntos han convertido los dos de los 71. Peñarol, Boca, Bahía, Ferro y Gimnasia son los que han ganado todos. Han jugado menos, cada alguno, como Gimnasia, pero son los que han ganado todos en la zona sur. Intenta atacar Prado, pero no puede. Buen quite de Alejo Rodríguez y convierte, se descarga el chiquitín. Buena defensa de Alejo, es una de sus armas también, ¿no? Es un jugador muy agresivo en lo que respecta a la defensa y siempre 1 o 2 pelotas de esa manera los partidos agarra. 9 ha sacado Obras de vuelta, 73-64, encara a Bernardini y no. Dijeron todos. Sí, la cara de Bernardini es como diciendo, no puede ser que no haya entrado. Ahí está el quite de Alejo Rodríguez que se va, le hace una buena marca a Prado, amaga para un lado para el otro y convierte. Bernardini mira el reloj, mira el tanteador, piensa y tira. Piensa, luego tira y convierte. Primer tiro adentro. 7-3-6-5, gana Obras. Convierte Bernardini para Hispano, lo acerca a su equipo, 24 puntos tiene él. Va a sacar Obras Barbotti con Rodríguez que pique, se va para el lado derecho y espera que alguno de sus compañeros tenga pase. Pancho la pide Pancho Barbotti y consigue la falta. Una nueva falta para Obras. No fue falta, fue pie el jugador de Hispano. Mala mía, perdón. 14 tiene entonces en la posesión el conjunto local. Ahí pedía distancia Luca Baluzzi, ahora va para Cocha, la pelota desde el lado derecho, se va hacia eje de cancha. ¿Hay pick and roll o no hay? No. ¿Hay tiro de 3? Pero no. Esta vez no tuvo fortuna el conjunto local. La pelota va para Vasconcelo para Prado. Prado le deja el balón a Bernardini que pica y pica, esperando que alguien le dé una cortina. Hay cambio de marca. Ha quedado emparejado con Barbotti, no tenía ventaja, entonces no tiró. Ahora sí, lo encara, hace un paso para atrás y no convierte. Pega en el soporte y decide frenar Tomás Cocha inteligentemente el balón. Pero ahora vio la ventaja, encaró y sí hay doble. Doble para Obras que ahora se distancia por 9 de vuelta. Sí, está haciendo estos últimos 2 minutos, es como que se reubicó Obras Basket y está sacando una diferencia que creo que esta diferencia sí existe entre un equipo y otro. Exactamente, ha habido esta diferencia a lo largo del partido.
lo ha barrido Hispano, ¿sí? Inteligentemente lo ha barrido Hispano, y ahora mientras vemos la falta que le han hecho a Vasconcelo, la primera de Tomás Cocha, y Vasconcelo tiene la chance de achicar. 56% en libres, ahora tiene que convertir, es lo que queda, es lo que dictan los números. Pica Vasconcelo, una vez más, uno de los artífices del ataque visitante, y convierte, como lo dictan los números. 7-5, 6-7 y queda 1-14 por jugar. Hay marca asfixiante Alejo Rodríguez y ahora sí hay falta. Y vamos a ver mucho de esto ahora. Y sí, ahora van a intentar cortar, digamos, todo el ataque de Obras, sobre todo los contraataques, y bueno, que se ganen los puntos desde la línea de tiros libres. Obras tiene por delante Estudiantes de Concordia como local el 20, el 22 a Libertad Sunchales recibe, visita Gimnasia el 26 y el 31 a La Unión en Formosa. De sur a norte se va Obras a pasear. Primer tiro libre adentro, 76-67, 1-10 por jugar y estira la distancia Obras. Alejo Rodríguez convierte. Obras tiene un 61,9% desde ese lugar. Mucho mejor que su rival en el día de hoy. Convierte Koch fácil. Obras lo va a dejar convertir para que gaste estos segundos. 7-7, 6-9. Y ahora Luca Baluzzi con el balón le tira el manotazo a Koch, pero no puede hacerle falta. La pelota va para Tomás Cocha. Inteligentemente ahora para Pancho Barbotti. Le va a jugar el 1 contra 1 nomás porque no cortan. Quedó solo y convirtió. Sí, se quedó, es más, es un movimiento como que se llevó la pelota, digamos, para su lugar y después la desenvolvió para definir en un tiro de gancho de derecha. Porque estaba esperando la falta que no llegó. Luca Baluzzi consigue el rebote y espera, ahora gasta los segundos, quedan 37, ya el partido está en sus últimos segundos, mientras que gira la pelota a Obras, ya con la diferencia a Cuestas, esto se va a hacer difícil. Y triple de Santiago Jakulska. 82-69. Ha pasado la media Hispano, ha convertido 69 puntos, Obras ha convertido 82, viene promediando alrededor de 80, le hizo 83 a Peñarol y convirtió 82 en este periodo y ya no van a jugar más, me parece. No, ya el partido está definido, ganó, bueno, su primera victoria de Obras Básquet, 82-69. Y esto, como decimos, marca que si contra Peñarol hizo 83 puntos y contra Hispano 82 puntos, es que tiene es muy rico en lo que respecta a su ofensiva. Exactamente, muy buena ofensiva para Obras y con jugadores pasando los 10 puntos, la decena. No contó hoy con Coco Martínez, uno de los artífices también del ataque, pero Pancho Barbotti y Luca Baluzzi y Tomás Cocha se hicieron cargo. Sí, bueno, es como un poco hablábamos, ¿no? Este equipo está un poco, los abanderados son Baluzzi, Barbotti y Cocha, que son los tres jugadores emblemáticos de este equipo y suponemos que es los que van a llevar a varios triunfos en esta edición de la Liga de Desarrollo de este año. Bien, ahí estamos viendo las mejores jugadas de lo que ha sucedido el día de hoy, 82-69. Fue bueno el comienzo de Hispano, fue malo el comienzo de Obras, pero después regularizó Obras las acciones. Después del entretiempo también mejoró la cosa. Fue un partido de rachas que Obras supo cómo contener a su rival cuando se le vino. Sí, como decís vos, fue un partido de momentos donde Obras Básquet por ahí estaba un poco perdido y Hispano lo supo aprovechar. Después sucedió algo diferente, pero como te decía, cuando Obras estuvo concentrado y tuvo la posibilidad de ser fuerte en defensa, claramente fue superior. Fue superior el día de hoy. Hispano suma su quinta derrota en fila, 3 como visitante, 2 como local. Obras 1-1, 50%, suma su primera victoria. Perdió en el debut con Peñarol, pero ha logrado la victoria hoy frente a Hispano. Sí, bueno, si querés vamos un poco a los números. Por el lado de Obras Básquet, Acevedo terminó con 3 puntos, Ranari 3 puntos, Jakulska 10 puntos, Cocha 21 puntos, Baluzzi 12 puntos, Barbotti también 21 puntos, Trosman 2 puntos y Rodríguez Alejo 10 puntos. Estamos con 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que han pasado el doble dígito. Por el lado de lo que respecta a Hispano, terminó
Vasconchelo con 11 puntos, Prado con 5, Vega con 6, Catani con 9, 14 Koch y 24 el jugador Bernardini, que obviamente fue un jugador digamos, importante y que siempre fue a defender, digamos, de Obras Basket. Bien, ha pasado la primera victoria de Obras, en este caso frente a Hispano 82-68. Le agradezco muchísimo, Julieta Espósito, por haberme acompañado, por haberme invitado hoy por hoy a la cancha de Obras a disfrutar este gran partido. Fue un lindo partido y por suerte para el local ha sido la victoria. No, por favor, es un placer. Igualmente ya en poquitos días, creo que en 48 horas nos están viendo y escuchando de vuelta. El 20 de enero nos vamos a reencontrar, esto es el día viernes, Estudiantes de Concordia es la cita, Obras Estudiantes de Concordia, les agradecemos por haber estado ahí.